Muy buenas noches, queridos amigos. Hay una epidemia de cuellos débiles y delgados, y de cabezas grandes, pesadas y voluminosas. La evolución hizo. Resulta que fue un giro equivocado. ¿Cómo es el organismo humano en la actualidad? Al luchar contra la gravedad y la fuerza de atracción durante las tormentas magnéticas, nuestro cuerpo mantiene el equilibrio en el espacio gracias al trabajo de los músculos y el sistema musculoesquelético. Y nuestra poderosa cabeza, en un adulto, puede llegar a pesar, bueno, unos 10 kilos. Tal vez eso sea demasiado, solo si tiene un peinado muy voluminoso, dientes de oro, algún tipo de brackets, lentes pesados o barba. Pero en general, eso es el 7% del peso corporal. 5, bueno, en promedio, entre 5 y 8 kilos es el peso de su cabeza. Y un cuello delgado parecido a un tallo. La orquídea, así es, deben sostener esa cabeza tan pesada. En una persona con educación superior, el peso de la cabeza puede llegar a 8 kilos. En una persona con educación profesional media, el peso de la cabeza puede llegar a 8 kilos. En una persona con educación escolar básica, el peso de la cabeza puede alcanzar un máximo de 8 kilos. En una persona sin educación puede llegar a los 8 kilos. Este es el cerebro, que está representado aquí de manera esquemática. El peso del cerebro no depende de cuántos libros hayas leído, de qué tan bien hayas aprendido la tabla de multiplicar, los senos, cosenos, si conoces ecuaciones, logaritmos u otros conocimientos enciclopédicos. Eso no aumenta en el peso de tu cerebro. El peso de la cabeza en promedio es así, bueno, aproximadamente el 7% del peso de tu cuerpo. Pero el asunto es que nuestro cuello tiene que sostener ese peso. Tal vez hayas visto imágenes como estas. Aquí, cuando una persona está de pie y sostiene el teléfono así, aquí dice que el peso de la cabeza es, por ejemplo, 5 kilogramos. Así es. Y cuando baja la cabeza así, mirando hacia aquí, así sostiene el teléfono o el periódico. Así es. Y aquí dice que el peso de la cabeza es de 59 kilogramos. Así es. ¿Qué conclusión podemos sacar? Debemos evitar esta posición porque aumenta la carga sobre los músculos del cuello y no la soportan. Les duele. Esa es la conclusión a la que llegamos juntos y tratamos de reducir aún más la carga en el cuello. ¿A quién le interesa esto? Precisamente a quienes se les cansa o les duele el cuello. ¿A quién se le cansa o le duele? Hay dos opciones. O bien su cuello recibe una carga tan fuerte constantemente. Siempre están entrenando el músculo del cuello, hacen varios ejercicios con peso. Así, por ejemplo, se ponen un gorro especial, cuelgan discos de unos 30 kilos y entrenan de esta manera. Luego hacen ejercicios para estos músculos frontales del cuello. Acostados, se ponen un disco de unos 20 kilos aquí y entrenan. En ese momento, los músculos del cuello están sobrecargados y necesitan descansar. Pero si su cabeza, que pesa 5 kilos, causa tal carga en los músculos del cuello que no tienen otras funciones. ¿Para qué cree que existen los músculos del cuello? Girar la cabeza es obvio, pero además trabajan de forma estática solo para sostener esta cabeza de 5 kilos incluso sin sombrero. Si le pone un sombrero de invierno, por ejemplo, se le agregan, como mucho, un par de kilos más y los músculos del cuello ya no lo aguantan. Ahora vamos a dividir los músculos del cuello en varias partes. El grupo anterior de músculos, el esternocleidomastoideo. Aquí está, se encuentra al frente, es un músculo par. Comienza arriba, desde la apófisis mastoides, aquí del hueso temporal. Abajo tiene dos puntos de inserción, son la clavícula y el esternón, aquí. Por lo general, durante el día apenas se tensa un par de veces cuando giras la cabeza. Y aún así, esa tensión no es suficiente para entrenarla. Por eso, este músculo con la edad se vuelve muy débil,
muy delgado y prácticamente inútil. Por eso, lo que está junto a ella, el músculo escaleno, por lo general está muy acortado. Aquí tenemos la cabeza. Aquí está la cabeza, así es como se ve. Esto es una persona. Y los músculos escaleno, que están al lado, tienen que asumir la carga para ayudarle de alguna manera. ¿Por qué sucede esto? También, ¿por qué tienen una tensión constante en los músculos escalenos? Hay dos opciones. O bien, entrenan demasiado el músculo esternocleidomastoideo, con un peso tan grande que ya no pueden soportarlo y la carga empezó a pasar a los músculos escalenos. O el músculo se volvió tan débil que todo lo demás se tensa para que no se te caiga la cabeza. Luego los músculos posteriores del cuello. Aquí lo más importante son los extensores largos del cuello, un grupo de músculos. Ahí hay un músculo largo y un músculo esplenio. Simplemente los vamos a señalar. Son estas dos formaciones a los lados del cuello. Comienzan desde la mitad de la columna torácica y terminan en el occipucio. Y estos dos músculos, así como los tienes a los lados de la columna, este es el extensor de la espalda. Se puede decir que luego continúan en el extensor del cuello. Así es como van. Y estos dos músculos también, con la edad, se vuelven cada vez más pequeños y más delgados. Y por eso, cuando ya tienes la cabeza así inclinada hacia adelante para mirar, ellos ya no aguantan. Y lo que ya está un poco más arriba, entre el occipucio, aquí, entre el hueso occipital y la primera vértebra. Ahí se encuentra un grupo de pequeños músculos, los extensores cortos. Ellos tienen que estar tensos todo el tiempo aquí, en lugar de los músculos esternocleidomastoideos y escalenos, que deberían estar trabajando. ¿Qué tiene de malo?, dirán ustedes. No hay nada malo, solo que cuando se acortan, los nervios que van al brazo se comprimen, el brazo se debilita y se entumece. Eso es. Ahora sí, para no dibujar por segunda vez, estamos viendo como si fuera desde atrás. Esta ya es la parte trasera de la cabeza, esto es el cabello, las orejas desde atrás. Y aquí está en el cuello, ya desde atrás. Y aquí, a los lados, a la derecha y a la izquierda, deben estar los potentes y largos extensores del cuello, que prácticamente están ausentes. En todos, pero cuando no funcionan, su función la asume este grupo, el grupo de los extensores cortos del cuello. ¿Por qué es malo? Entre ellos pasan vasos sanguíneos en la cabeza, incluso desde la cabeza hacia el cerebro, y su espasmo provoca compresión. Todo eso se aprieta, se altera la entrada y la salida de la sangre. La cabeza duele porque también se comprime el nervio occipital. Así es, este es nuestro grupo muscular posterior. Al grupo lateral de músculos incluimos el músculo trapecio, aunque también pertenece a los posteriores, porque esta parte se fija aquí, por así decirlo. Pero, por su función, hagámoslo así. Por hoy, considerémosla como parte del grupo lateral, como si perteneciera al grupo lateral. Y aquí también es la misma situación. Hay un músculo que debe cumplir su función. Y hay algo que empezará a funcionar cuando ese músculo deje de cumplir esa función. Aquí lo tenemos. Este joven. Aquí está su cuello y debería haber un músculo trapecio. Él tiene, que también muy a menudo se adelgaza, está ausente, comienza a debilitarse y por eso el hombro se cae hacia aquí. Pero a muchos les parece que duele, que está constantemente tensa. El asunto es que, así, la representamos así, como si estuviera de lado. Bueno, así es como cubre todo aquí. La parte superior. Del trapecio también hay una parte media y una inferior. Esta es, resulta, la parte media. La inferior es esta y esta es la parte superior del trapecio. El asunto es que debajo del trapecio hay un músculo que es precisamente el que causa el dolor. Este músculo se llama músculo elevador de la escápula. Desde el ángulo de la escápula va hacia aquí, a las 4 vértebras superiores. Y cuando el músculo trapecio se debilita, pierde volumen, pierde tono. El músculo elevador de la escápula empieza a intentar trabajar en su lugar. Constantemente se sobrecarga, se tensa, porque es mucho más pequeña. ¿Cuál es la particularidad de todo este proceso? En que el músculo grande dejó de funcionar y el más pequeño, el auxiliar, empezó a sobrecargarse y doler.
Aquí pasa exactamente lo mismo. El trapecio no funciona. El músculo que eleva la escápula se sobrecarga y duele. Entonces, ahora ya sabemos qué pasó y ahora debemos averiguar qué hacer al respecto, paso a paso. Si nunca has entrenado los músculos de tu cuello, si ya tienes algunos síntomas como dolores de cabeza, mareos o, por ejemplo, dolor en el cuello, eso significa que tu cuello ya no es lo suficientemente fuerte. Su función es demasiado débil para soportar el peso de tu cabeza. Hay dos opciones: disminuir el peso de la cabeza. Segunda opción: fortalecer los músculos del cuello. Elige cómo disminuir el peso de la cabeza. Córtate el cabello. Primera opción. Segunda opción: rasúrate la barba. Tercera opción: quitar los dientes. Ayudará por un tiempo. Luego el cuello se debilitará y tendrás que inventar algo más otra vez. Por eso les propongo que, en vez de eso, también se rasuren el cabello y volverá a crecer. Esa es la ventaja: quedarse calvo. Esa es una buena opción. Ayudará por un tiempo. Entonces el primer conjunto de ejercicios es para principiantes, para aquellos que nunca han entrenado el cuello y de repente decidieron empezar a entrenarlo. Bien, se necesita una almohada. Ah, aquí está. Aquí tienes una almohada normal. No de esas, sino en la que duermes, servirá. No necesitas buscar una así en especial. Una almohada normal te servirá. Mira, incluso si estás acostado ahora mismo, ni siquiera te muevas, no te levantes. Eso en lo que estás acostado ya te servirá. La altura de la almohada debe ser un poco mayor, para que tu cabeza no esté en una posición horizontal natural, sino que esté un poco elevada. Bueno, más o menos la posición en la que ves la televisión o miras el teléfono. Así que el primer ejercicio: te acuestas sobre esta almohada y empiezas a empujar hacia atrás. Empujar, empujar, empujar con la parte posterior de la cabeza, presionando y hundiendo la almohada con la parte posterior de la cabeza. De esta manera empiezas a sentir tensión. Los músculos de la parte posterior del cuello, el extensor largo. Mantenemos por 3 segundos. Relajamos una vez más. Presionamos, presionamos, presionamos. Creamos tensión en estos músculos. Mantenemos 3 segundos y relajamos. Una vez más. Presionamos, mantenemos, relajamos. Si algo se tensa mucho en algún lugar, 5 veces. Si todo está bien, 10 veces. Estos son los músculos de la parte posterior del cuello. Segunda opción: si por alguna razón no es adecuada, causa dolor, dificultad para respirar. Supongamos que este ejercicio causa incomodidad. Gírate boca abajo al borde de tu cama, así. Acuéstate o incluso puedes apoyarte en los brazos así, para no acostarte al borde de la cama. Si no tienes cama, simplemente ponte así en el suelo. Mira, el peso de tu cabeza es de 5 kilos. Y fíjate si tus músculos del cuello pueden soportar ese peso. Solo sosténlo de manera estática. Puedes acostarte así y sostenerlo así. Y observa. Y fíjate si no te duele nada mientras lo haces. Si todo está bien, entonces puedes pasar al primer ejercicio. Si incluso con esto sientes alguna carga, detente en esta etapa. Más adelante pasarás al siguiente. Y el grupo lateral de músculos, acuéstate de lado. Y de esta manera, simplemente con el peso de la cabeza, cargas tus músculos. Tócalos. Ya con esto se van a tensar. Aquí, al mismo tiempo, se va a tensar el esternocleidomastoideo y el extensor del cuello. Y aquí, si en esta posición orientas un poco la nariz hacia acá, a 45 grados justo aquí, el músculo de la parte posterior del cuello va a trabajar un poco más. Si giras hacia acá, entonces trabajará un poco más el esternocleidomastoideo. O sea, estos ejercicios iniciales se pueden probar también en diferentes posiciones. O sea, este grupo de ejercicios es para los músculos debilitados del cuello. Cada uno de ellos de 5 a 10 repeticiones si es un movimiento. O, si es estático, desde 5 segundos si todo está muy mal, hasta llegar a 10, luego hasta 20 de 2 a 3 series para cada lado. Ahora, lo siguiente. Resulta que los músculos del cuello, como descubrieron los científicos nacionales, se pueden entrenar de forma estática,
especialmente si nunca los has entrenado. Es decir, si no has entrenado los músculos del cuello, empieza con ejercicios estáticos o empieza con ejercicios donde el rango de movimiento sea pequeño. Hay ejercicios que a muchos les gustan. Por alguna razón, a muchos les encanta hacer ejercicios donde tienes que girar la cabeza al máximo de un lado a otro o estirar, porque de alguna manera alivian la tensión. Alivian la tensión justamente en esos músculos de los que hablamos. Son los músculos suboccipitales, los escalenos, el elevador de la escápula cuando estás sobrecargado y por un tiempo te sientes mejor, pero lo que se debilitó en ti no se va a volver más fuerte por eso. Y por eso, poco a poco, la cabeza empieza a tomar esta posición, los hombros empiezan a levantarse. No está bien. Por eso, el siguiente paso es que ya puedes aumentar un poco la carga. Es decir, esto ya es para personas más preparadas. Chicos, vamos a empezar con los músculos anteriores del cuello. Miren, una opción es así. Nos acostamos de espaldas y aquí los músculos esternocleidomastoideos deben sostener el peso de su cabeza. Y aquí también mantengan esta posición de forma estática, digamos, durante unos 10 segundos para empezar. Eso es, esta es una posición estática. Aquí hay diferentes variantes de este ejercicio y formas de desarrollarlo más adelante. Aquí después se puede enfocar la carga más en un músculo o en otro. Giramos la cabeza hacia un lado, así la sostenemos. Giramos hacia el otro lado, la sostenemos así. Y aquí se puede agregar más movimiento. Una opción es inclinar un poco la cabeza hacia atrás. Esto ya es más bien para quienes ya no sienten dolor desde hace tiempo. Entonces ya se puede intentar este tipo de movimiento. Es decir, levantamos un poco la barbilla hacia arriba y la bajamos hacia abajo. La levantamos un poco hacia arriba y la bajamos hacia abajo. Es decir, añadimos una pequeña amplitud al movimiento, pero no echamos mucho la cabeza hacia atrás. O sea, la barbilla como que se levantó y bajó. Se levantó, bajó. Pero por si acaso, no es necesario inclinar tanto la cabeza así. Incluso puedes simplemente levantarte un poco, para que, si pasa algo, no vayas a perder el conocimiento. Y la segunda opción es cuando jalas con la barbilla, directamente hacia el techo. Te estiras y regresas a la posición inicial. Una vez más, te estiras, bajas. Esto incluso es mejor hacerlo simplemente acostado al principio. Así te acuestas de espaldas de esta manera. Así tu cabeza toca el suelo. Y ahora, desde esta posición, primero, levantas la cabeza, la despegas del piso y ahora estiras la barbilla hacia el techo. Así, aquí. Esto es adecuado para aquellos que, en general, durante este ejercicio, no sientan que algo se tensa demasiado debajo de la nuca. Esto también se puede hacer. O sea, les voy a mostrar algunas opciones para que elijan la que más les convenga. Es decir, se estiran hacia arriba y luego hacen el movimiento de regreso. Se estiran hacia arriba, hacen el movimiento de regreso. O se estiran en esta posición y la mantienen. Así es. O sea, aquí la carga ya es un poco más dinámica. Y esto es más seguro que este método. También hay ejercicios en los que inclinas un poco la cabeza hacia atrás y desde ahí la levantas. Primero, solo con el peso de la cabeza y después incluso con algo de peso adicional. Pero esto no es para quienes tienen dolor de cabeza, mareos o apenas pueden sostener la cabeza. Esto ya es para deportistas. Y aquí tienen una opción parecida, pero más segura, no deportiva. Esto es cuando levantan la cabeza y aquí llevan un poco la nariz o la barbilla hacia arriba y luego la bajan. Así. Hay ejercicios donde también se levanta la cabeza y en esa posición se hacen giros hacia un lado y hacia el otro. Así, ese tampoco es el ejercicio con el que se debe empezar de inmediato. Ese ya es para deportistas más preparados. Si durante este ejercicio, cuando empiezas a girar la cabeza con el impulso, te truena algo en algún lado, o después de hacerlo al día siguiente, o incluso ese mismo día, te duele la cabeza,
entonces todavía es muy pronto para que lo hagas. O sea, lo máximo que puedes hacer es simplemente sostener el peso de la cabeza o girarla hacia un lado para que trabajen los músculos de un lado y del otro. Más adelante, las versiones deportivas de estos ejercicios se hacen incluso con peso adicional. Aquí se coloca algún peso y también se ajusta el movimiento y la amplitud. Eso por ahora no lo necesitas. Por ahora empieza con esto. Ahora, la parte posterior del cuello. ¿Qué hacer en la siguiente etapa cuando ya dejaste de sentir esfuerzo al presionar la almohada y no pasa nada? Aquí encuentras una pared. Tomás una toalla. Necesitas algo suave entre la pared y la parte de atrás de tu cabeza para no dañar el papel tapiz, y algunas personas tienen la cabeza irregular, de hecho casi todos, mientras que la pared suele ser plana, así que necesitas algo suave ahí. Y pones esa toalla entre la parte de atrás de tu cabeza y la pared. Eso es todo, y de esta manera te pones de pie y te quedas así. Y esa carga estática, al principio, suele ser suficiente. Aquí, por ejemplo, mides el tiempo para ver cuánto tarda en que los músculos de tu cuello empiecen a cansarse. Si aguantas 30 segundos, eso es suficiente para una serie. Sostienes, descansas unos 10 o 15 segundos y repites varias series así. Aquí, mientras más te alejes de la pared, mientras más bajes esto, mayor será la carga. Pero también hay que tener cuidado con esto. O sea, esto Ah, puede parecerte que es demasiado fácil, que la primera serie te salió bien y de inmediato querrás aumentar la carga. No te apresures, a veces pasa que la primera serie es mucho más fácil de hacer que todas las demás. Por eso, durante la primera semana, no lo hagas más difícil, no aumentes la carga. Las siguientes opciones son cuando la distancia entre las piernas y la parte posterior de la cabeza aumenta. Eso por ahora no lo necesitas. Eso también es más para deportistas. La parte frontal del cuello también se entrena bien de la misma manera. Aquí colocas, de nuevo, esta toalla. Te alejas a una distancia así, para que ya con la mano toques el músculo esternocleidomastoideo. Aquí ya se tensó. Listo, por ahora es suficiente. Hay que quedarse en esta posición. Mantén esta posición. Eso es, eso es. Este es nuestro músculo frontal del cuello. Luego, esternocleidomastoideo y lateral. Esta es la parte lateral del cuello. Parecería que hay que pararse así, ¿verdad? Te pones de lado, de esta manera. Y simplemente también te alejas un poco, así. Pero aquí es mejor usar no ese ángulo, sino uno de 45 grados así. O sea, no solo pararte de lado, sino a 45, porque esta tensión lateral puede provocar una tensión excesiva en el músculo elevador de la escápula, que está debajo del trapecio, y ese músculo está sobrecargado todo el tiempo. Y eso puede causar un dolor de cabeza desagradable. Por eso aquí es mejor usar esta posición cuando estás parado un poco en un ángulo de 45 grados. Y lo mismo, aquí tocamos el músculo esternocleidomastoideo, justo aquí del lado izquierdo. Aquí se tensó en esta posición y también nos quedamos así. Por ejemplo, estamos platicando con amigos o también en el trabajo, en cualquier momento, o sea que tienen de bueno estos ejercicios, ¿verdad? ¿Qué tienen de bueno? No necesitas equipo especial. En cualquier momento, por ejemplo, al volante, ¿verdad? En el trabajo, en la fila. Puedes hacerlo en cualquier lugar. Eso parece. Si tienes ganas, puedes hacerlo. Entonces, amigos, aún más ejercicios los esperan en el enlace de la descripción. Si lo hay, revisen y vean. Todo ya está preparado para ustedes ahí. Los músculos del cuello no se van a fortalecer solos, así que no perdamos tiempo. Los que estuvieron aquí, déjenos saber. Envíen sus buenos deseos y su admiración. Hasta la próxima transmisión.